Bienvenidos. En este video voy a hablar sobre la trama, temas y mis interpretaciones sobre la película de 1993 Lo que queda del día, o como se le conoce en inglés, The Remains of the Day. Con este propósito voy a incluir una sección de resumen, así que no es necesario haberla visto para entender las cosas de las que voy a hablar. Lo que queda del día es una película basada en el libro del mismo nombre escrito en 1989 por el novelista británico ganador del Pulitzer, Kazuo Ishiguro. Ishiguro es conocido por sus historias de tono sombrío. Al principio de su carrera, sus novelas tendían a ambientarse en una versión imaginaria de Japón. Sin embargo, este libro representa su primera narrativa basada en Inglaterra y es considerada una de, si no su más grande obra. He estado queriendo abordar esta película porque a pesar de ser superficialmente muy sencilla, la verdad es que contiene bastantes temas potentes que no veo frecuentemente representados. Pero el tono es decididamente sombrío y reprimido. No esperen intensos momentos de drama desatado o romance juvenil. Esta es una narrativa en la cual la emoción reprimida y un sistema de modales contribuyen a la formación y mantenimiento de la tensión en la historia. Tengo que tomar un segundo para expresar mi admiración por Anthony Hopkins y Emma Thompson. Esta es una historia muy dependiente de una buena química y actuación sutil, y realmente la representaron excelentemente. Si están abiertos a esa experiencia, creo que podemos comenzar con nuestro resumen. Nuestra historia comienza en 1958 durante la subasta de la gloriosa mansión Darlington. No se nos indica inmediatamente qué ha pasado, pero vemos que todos los contenidos valiosos de la mansión están siendo vendidos luego de la muerte de Lord Darlington, y los herederos no están interesados en retener la propiedad, haciendo planes para demolerla en poco tiempo. Para la sorpresa de todos, un millonario norteamericano, el congresista Lewis, compra una buena cantidad de los artículos de la subasta, incluyendo la mansión misma, asegurando así que tanto el edificio como las personas que aún sirven allí puedan continuar con su día a día. Es aquí donde se nos presenta al señor Stevens, el mayordomo de la mansión, y el único vestigio del personal que alguna vez sirvió a Lord Darlington. En esta escena se manifiesta una de las principales mecánicas narrativas de la película, la transición entre el pasado y el presente. Vemos como Stevens ve momentos del próspero pasado sobrepuesto con los corredores y cuartos ahora vacíos. La narración que nos guía por los pensamientos de Stevens es de epistolario, es decir, consiste en una conversación mantenida por correspondencia entre él y la antigua ama de casa de la mansión, la señora Ben. Stevens tiene un problema. Tiene que servir a su nuevo empleador, pero el personal que actualmente está en la mansión es mínimo y tiene muy poca experiencia. Utilizando esto como excusa, Stevens pide unas vacaciones, durante las cuales pretende encontrarse con la señora Ben y convencerla de regresar al servicio, considerando que ella ha expresado este deseo en sus cartas y se ha distanciado de su esposo. En la narración hay un momento en el que el tono cambia sutilmente, sugiriendo un nivel considerable de aprecio y respeto entre Stevens y la señora Ben, que es muy sugerente. Algo hay allí. Justo después de este momento, la película nos transporta al pasado, a la mansión en 1930, antes de la guerra. Vemos una joven señora Ben, entonces conocida como señorita Kenton, siendo contratada como la nueva ama de llaves, y la mansión la vemos en su época más próspera, con Lord Darlington recibiendo a sus pares y vecinos para una cacería. Durante la entrevista de trabajo entre Stevens y la señora Kenton, Stevens nos indica que la posesión está disponible porque la ama de llaves anterior comenzó un romance con uno de los otros sirvientes y abandonó el puesto para casarse. Es aquí donde Stevens define claramente una de sus más grandes irritaciones: las personas que van de trabajo en trabajo buscando romance, haciendo un énfasis particular en la tendencia que tienen las amas de llave de hacer esto. La señora Kenton concuerda con Stevens, el cual da por terminada la entrevista y anuncia la nueva contratación a Lord Darlington. Pero alguien más ha sido contratado en adición a la señorita Kenton, el señor Stevens, el padre de Stevens. Un hombre de 85 años con mucha experiencia de servicio que busca continuar sirviendo a los grandes hombres del país. Con el paso del tiempo vemos que la señorita Kenton se desenvuelve excelentemente en su nuevo ambiente de trabajo y que es más de capaz de hacerle frente a Stevens cuando hace falta, ocasionalmente retando sus opiniones, pero siempre dentro de los confines de un sano sentido del deber. El señor Stevens, por otro lado, a pesar de ser muy respetado y admirado por los sirvientes, por sus años de experiencia y sentido muy desarrollado del deber y dignidad,
parece tener problemas para completar las tareas que se le asignan debido a su muy avanzada edad. Mientras tanto, un gran evento se aproxima. Lord Darlington planea una conferencia informal entre varios diplomáticos europeos importantes para abordar el tema de una posible alianza entre Inglaterra y Alemania, que actualmente está bajo el dominio activo del partido nazi. A lo largo de la película, la posición de Lord Darlington se vuelve más clara. Luego de la Primera Guerra Mundial, un querido amigo alemán tomó su propia vida debido a la crisis social y económica en la que quedó Alemania como consecuencia de los términos del armisticio que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Lord Darlington siente vergüenza por el papel que Inglaterra jugó en la ruina de Alemania, y esto es lo que lo motiva a buscar una nueva alianza. La película intencionalmente parece evitar mostrarnos en este momento las opiniones de Darlington con respecto a las claras violaciones de derechos humanos de los nazis, su ideología o acciones contra el pueblo judío. Sin embargo, sí vemos que su círculo de amigos, en su mayoría, parecen apoyar la causa nazi desde un punto de vista teórico por lo menos. Cuando el enfoque regresa al día a día de los sirvientes, vemos que la señorita Kenton ha notado lo difícil que es este trabajo para el padre de Stevens, por lo que intenta en varias ocasiones el advertirle para evitar incidentes. Lamentablemente, el señor Stevens termina teniendo un accidente que, considerando lo próximo de la conferencia, hace necesario reducir sus responsabilidades, lo cual claramente hiere su orgullo. La mansión entonces entra en un periodo de intensa actividad. Hay muchos preparativos por hacer para la conferencia y cuando comience las cosas solo se volverán más complicadas, lo cual tiene a todos muy ocupados y estresados. Y así empieza la llegada de los invitados a la casa. Entre los personajes más relevantes tenemos al congresista Lewis, el primero en llegar. Lewis es político americano de alto nivel, sin embargo, incluso antes de su llegada se nos deja claro que los aristócratas ingleses lo menosprecian mucho. Pero él está más preocupado por la situación de Inglaterra, temiendo que esta nación esté preparándose para hacer una alianza con la Alemania nazi. El segundo en llegar es el ahijado de Lord Darlington, Cardinal, que ha estado ayudando con los preparativos. Cardinal es un joven recientemente comprometido para casarse, pero muy ingenuo. Darlington incluso intenta que Stevens sea el que le explique a su ahijado qué es el sexo para no tener que hacerlo él mismo. El tercero en llegar es el señor Dupont d'Ivry, un delegado francés que se nos presenta como un hombre un poco tonto, frívolo y frágil, siendo una de las características principales del personaje un constante dolor de pies que siempre necesita atenciones y cuidados. A primera vista, el señor d'Ivry no parece estar muy preocupado por la situación con los alemanes, diciendo claramente que si alguien desea evitar una guerra son ellos. Finalmente, la delegada alemana hace su llegada, con mucho encanto y un discurso sobre el deseo de Alemania de forjar una fuerte alianza con Inglaterra. La conferencia comienza y durante varios días vemos lo ocupados que están todos los sirvientes. Debido al esfuerzo, el padre de Stevens sufre un ataque y debe quedarse en la cama hasta que se recupere. Es en este momento, estando en un estado mental algo alterado, le revela a Stevens que durante su matrimonio perdió el amor hacia su esposa, debido a que ella estuvo con otro hombre, sugiriendo de cierta forma que Stevens podría no ser su hijo. Pero el padre asegura que está orgulloso de su hijo y que espera haberlo criado bien. De regreso a la escena final de la conferencia, vemos a la delegada alemana y al delegado francés haciendo elegantes discursos sobre su deseo de paz en Europa. Pero hacia el final de la mesa, y para la sorpresa de todos, se levanta el delegado Lewis y aclara que a pesar de su respeto hacia el anfitrión, la política moderna no puede ser llevada solo por caballeros sin verdadera experiencia diplomática y que la paz que desea Alemania puede venir con un precio inaceptablemente alto, enfocándose en la desconexión de este grupo de personas con la realidad. Al finalizar este discurso, Stevens recibe la noticia de la muerte de su padre, a lo cual parece no tener una reacción emocional. Nos transportamos entonces al presente, con Stevens ya camino a ver a la señora Ben. En una parada vemos una interacción interesante. El empleado de la tienda pregunta de dónde viene Stevens, y al hacer la mención del nombre Darlington, él añade el simpatizante nazi, a lo cual Stevens responde negando haber conocido a Darlington directamente, sugiriendo que solo ha trabajado para el señor Lewis. Al regresar al pasado, vemos que la mansión ha contratado a dos nuevas sirvientas, unas hermanas judías, refugiadas de Alemania, lo cual Darlington parece encantado de aprobar. Esa misma noche se nos presenta una cena entre Darlington y su círculo de amigos interesados en la política. Entre ellos discuten las recientes políticas sociales impuestas en Alemania, algunos en ligera oposición, pero otros en un claro y fuerte apoyo, admirando cómo han mantenido a la población bajo control. En la escena siguiente, cuando Stevens conversa con el señor Ben,
el sirviente de uno de los amigos de Darlington, se nos presenta de una forma muy explícita la filosofía de vida de Stevens, en la que uno solo puede estar contento con su vida una vez que ha hecho todo lo posible para ser útil a su empleador, siempre y cuando este empleador sea un hombre superior en rango y estatura moral. El señor Ben cuestiona la estatura moral de Darlington, basado en las sospechosas cosas que él ha escuchado durante su servicio. Pero Stevens no parece prestarle atención, diciendo que escuchar solo estorbaría en sus labores. Pero no prestar atención se volverá más difícil. Darlington está siendo más influenciado por las ideas antisemitas de sus pares y decide despedir a las hermanas judías, entendiendo que esto podría causar su deportación de regreso a Alemania, justificándola como una acción por la seguridad de sus invitados. Stevens inicialmente las defiende, pero al final apoya la decisión, asumiendo que Darlington debe tener buenas razones para hacerla. Esto se convierte en un punto de conflicto entre Stevens y Kenton, con ella amenazando de renunciar si despide a las chicas, cosa que finalmente no cumple por su temor a la soledad. Stevens intenta reconfortarla hablando de su apreciación por Kenton y su trabajo, lo cual la toma a ella un poco por sorpresa. Una nueva sirvienta es contratada y todo parece regresar a la normalidad por un tiempo. De regreso al presente, Stevens, debido a una avería de su auto, pasa un tiempo con las personas de un bar local, quienes comentan sus perspectivas de la guerra y la política, algunos incluso habiendo perdido hijos en combate, todo en un tono muy patriótico y animado, pero algo trágico. Durante todo esto, Stevens oculta de dónde viene y a quién sirvió. Al regresar al pasado, vemos una escena que hace mucho contraste con lo anterior. El círculo de amigos de Darlington discute la validez de la opinión del ciudadano en asuntos de política. Sir Geoffrey, en particular, toma este momento para hacer un punto al pedirle a Stevens su opinión en distintos temas complejos de economía y política internacional. Cuando Stevens educadamente responde que es incapaz de opinar en estos temas, podemos ver que Sir Geoffrey siente que ha probado su punto. Pero también vemos en su cara una mirada de odio y asco dirigida directamente hacia Stevens. En este punto de la película, el vaivén entre el pasado y el presente comienza a volverse más frecuente. En el presente, Stevens admite al hombre que lo ayuda con su auto que en realidad él fue el mayordomo para Lord Darlington y que hacia el final de su vida, el Lord, luego de haber sido condenado como un simpatizante nazi y aislado por la sociedad, vivió arrepentido y admitió a Stevens el haber cometido muchos errores, el haber sido muy ingenuo y fácil de manipular por otros. Stevens también admite haber cometido su propio gran error y el estar en camino para enmendarlo. En el pasado empezamos a ver el comienzo del arrepentimiento de Darlington. Este le pregunta a Stevens si hay forma de encontrar a las sirvientas judías despedidas para volverlas a contratar y admite que despedirlas fue un error y que lamenta esa decisión. Pero parece ser muy tarde. Se insinúa que fueron deportadas luego de no poder conseguir empleo. Al discutir esto, Stevens y Kenton pelean, Stevens comentando que él estaba igualmente indignado con el despido, pero que sabía que no era su lugar contradecir a su empleador. Kenton insiste en que el solo haber expresado esa indignación le hubiese ayudado mucho a ella en ese difícil momento, y pregunta el por qué Stevens debe reprimir sus sentimientos de esa manera. Vemos más adelante varias insinuaciones de que Stevens y Kenton han desarrollado sentimientos románticos entre sí. Unas flores recogidas por ella para la oficina de él y un libro de poemas románticos que Stevens secretamente ha estado leyendo son las principales pistas, pero todo se mantiene muy sutil y reprimido. Lo siguiente que ocurre es la renuncia de dos sirvientes que se han enamorado y tienen planes para casarse. Están tomando un grave riesgo al dejar sus puestos así, lo cual es fuertemente remarcado por la señorita Kenton cuando estos dan su aviso de renuncia. Pero no parece importar, se van de la mansión encantados. Esto parece tener un impacto sobre la señorita Kenton, que parece estar demasiado cansada y frustrada como para poder completar su reunión nocturna con Stevens. Al día siguiente vemos a Kenton en una cita con el señor Ben, discutiendo sus planes para el futuro y la filosofía bajo la cual vive Stevens. O por lo menos, Kenton es la que sigue sacando el tema. No mucho tiempo después, el mismo día de los preparativos de una misteriosa cena en la mansión Darlington, Kenton anuncia que Ben le ha pedido matrimonio, a lo cual Stevens reacciona de una forma inusualmente calmada y cordial. Pero sí vemos instantes en los que su ira interna logra subir a la superficie. Durante este anuncio, Kenton, intentando forzar una respuesta real de Stevens, comenta que ella y el señor Ben se burlan de él a sus espaldas, pero Stevens tampoco reacciona a esto. Más adelante, cuando Kenton intenta disculparse con Stevens, este solo responde con una actitud fría y apática.
El grupo de gente que llega durante la noche a la mansión justifica la discreción de Lord Darlington. El primer ministro inglés y el embajador alemán, con sus respectivos grupos, tendrán algún tipo de negociación esta noche, lo cual finalmente no vemos, pero sí se nos muestran momentos tenebrosos en el que tanto el embajador alemán como su séquito toman nota del arte de artefactos de la mansión, casi como una lista de compras, para después, dice el embajador. La reunión tiene el propósito de influenciar al primer ministro inglés para formar una alianza final con la Alemania nazi, incrementando su poder y alineándose con su ideología. Es en este punto que hacemos nuestra transición definitiva hacia el presente, con la reunión entre Stevens y la señora Benn. Pero esta reunión está muy lejos de ser la dramática sucesión de declaraciones románticas que uno esperaría. Para la gran decepción de Stevens, la señora Benn ya tiene una vida hecha. A pesar de la distancia que se ha creado entre ella y su esposo, su hija pronto se convertirá en madre y la necesita, y ella desea estar allí durante la crianza de su nieto junto con su esposo. Pero es fácil ver que los sentimientos entre ellos aún están allí. Pero lo que les queda es tener una última conversación. Stevens relata que luego de la revelación de los intentos de Darlington de influenciar al primer ministro, su reputación fue arruinada, y sus últimos días los pasó solo en un estado casi catatónico, pensando en sus muchos errores, incluyendo el no escuchar las advertencias de su ahijado, que murió durante su servicio en la Segunda Guerra Mundial. La señora Benn, por su lado, revela que, al inicio, ella veía su matrimonio como una estrategia para molestar a Stevens, y que le sorprendió encontrarse a sí misma casada en realidad. A pesar de la infelicidad de los primeros años, el nacimiento de su hija le hizo darse cuenta lo mucho que amaba a su esposo, y lo necesitada que es por él. Cada instante de la conversación está llena de un sentimiento de decepción y arrepentimiento. La separación de Stevens y la señora Benn es auténticamente triste. Ambos parecen entender lo mucho que se aman y que la oportunidad de estar juntos se ha cerrado permanentemente. Al regresar a la mansión se nos da un pequeño rayo de esperanza para Stevens. El señor Lewis ha inyectado nueva vida a la casa, restaurando su grandiosidad. Pronto traerá a su familia y un nuevo grupo de sirvientes. Stevens parece que tendrá una nueva oportunidad de servir a un nuevo jefe, tal vez incluso uno más merecedor de su lealtad y atenciones. Nos alejamos entonces de la mansión, esperando lo mejor para Stevens en esta nueva etapa de su vida. Y así termina la película. Como pueden ver, este no es un romance con un final feliz o un drama potente con gritos y llantos. Todo es muy apagado. Naturalmente hay muchos pequeños detalles que no he mencionado, pero lo básico está ahí. Ahora lo que quiero hacer es abordar algunos de los temas presentes en la película desde mi punto de vista. Yo creo que existen dos tipos de comentarios que esta historia intenta hacer. El primero es global, refiriéndose a tendencias y estructuras de poder que existen a nivel de sociedad, y el segundo es uno más personal, que realmente tiene más relevancia para el individuo. Siguiendo esa lógica, tenemos que hablar de Lord Darlington y sus amigos. Esta película utiliza ambientes del pasado y presente para, entre otras cosas, contrastar la sociedad británica antes y después de la guerra, lo que sugiere una transformación potente del país. En las escenas del pasado, todo lo que vemos es el claustrofóbico mundo de los aristócratas, Lord Darlington y sus amigos y colegas y los ejércitos de personas que los atienden. En el pasado no salimos de los terrenos de la mansión casi nunca, y en general el mundo es mucho más pequeño. Pero en las escenas del presente, casi todo lo que vemos es fuera de la mansión. Vemos paisajes, la belleza del campo, y conocemos casi exclusivamente a ejemplos del hombre común. El tipo de persona que hubiese estado más en contacto con los horrores de la guerra, ya sea peleando en el campo de batalla o lidiando con la escasez de alimentos, constantes ataques aéreos y la pérdida de seres queridos en costas distantes. No es nada difícil el ver que esta historia tiene una opinión muy negativa con respecto a los aristócratas, estos señores caballeros europeos de alta clase que se involucran en la política y parecen estar muy desconectados de la realidad del hombre común. Mientras que el ciudadano promedio es presentado como una persona que no requiere la guía de los aristócratas y cuestiona incluso el liderazgo de los políticos. Un tipo de persona que ha sacrificado mucho por la vida que tiene y que expresa sus ideas libremente. Hay un sentido de orgullo y leve tristeza en las escenas con estas personas, pero claramente son parte de un mundo en el que los lores ya no tienen un lugar. Durante el desarrollo de la trama, el lenguaje cinematográfico nos informa que la mayoría de los representantes de esta clase social privilegiada solo se preocupan por cosas inmediatamente pertinentes para su estilo de vida, y realmente no se molestan en intentar empatizar con las clases bajas. Es más, en varias ocasiones, la manera en que estos lores hablan del hombre común nos hace recordar la forma en que el partido nazi se refería a aquellos que clasificaba como indeseables.
Hay mucha alusión a alimañas o alguna otra imagen retórica que se refiere al hombre común como un ser miserable o descarriado que debe ser controlado de la misma forma que uno controla la población de ratas en una ciudad. Estos personajes probablemente representan la muy real corriente de simpatizantes nazis y fascismo en general que existía en Inglaterra durante este periodo. Incluso los ejemplos menos agresivos de este grupo son acusados de terribles pecados. Lord Darlington, en comparación con muchos de sus pares y amigos, parece más una víctima de su propio carácter débil y menos un fascista dedicado. Sin embargo, eso no hace que sus acciones sean menos dañinas. Activamente despidió a 2 jóvenes solo por ser judías, exponiéndolas a la deportación y a los horrores de la Alemania nazi, e intentó influenciar al primer ministro de Inglaterra para entrar en una alianza con Alemania que, si tomamos en consideración los eventos de la película, probablemente hubiese terminado en la invasión de Inglaterra. Estos errores son representados como definitivos. Sin importar la profundidad del arrepentimiento, no hay forma de enmendarlos. Lo que pasó pasó, y solo queda lidiar con las consecuencias. Para Darlington en particular, esto significó el aislamiento social. Ya no recibe a sus vecinos y sus amigos no se ven por ningún lado. Solo le quedó pasar los días hundido en sus pensamientos, sabiendo las cosas que hizo, lo equivocado que estuvo y lo inútil que es él en esta nueva era de la posguerra. Creo que los lores del pasado están allí en parte para representar la ansiedad de los nobles británicos en aquellos tiempos. Al contrario de muchos otros sistemas monárquicos, los aristócratas ingleses están organizados de una forma en que su caída a la pobreza y constante decadencia es, por diseño, casi inevitable. Con el paso de las generaciones van perdiendo sus tierras, métodos tradicionales de ingreso e influencia política. Esto simplemente fue acelerado después de la guerra. Por supuesto, esto no es de ninguna forma una justificación para sus acciones en la historia, pero sí nos permite ver la clase de ideologías que penetran en grupos desesperados para mantener su poder y relevancia, cuando el mundo que los rodea los deja un poco más reducidos cada día. Hipocresía, soberbia e ingenuidad. Estas son las debilidades que condenaron a la vieja guardia de Darlington e hirieron profundamente al país. El drama personal en esta historia claramente está concentrado en Stevens y la señorita Kenton, así que tenemos que ver de cerca a estos personajes. Stevens es un hombre que fue criado para servir a un noble. Sus ideas con respecto a la dignidad y el deber relacionados con el servicio naturalmente vienen de su padre, indicándonos que este es un hombre que se siente bien en el rol que desempeña y obtiene orgullo de su labor. El mismo Stevens incluso nos describe claramente su filosofía laboral, que es indistinguible de la de su vida personal, en el que servir hasta el máximo de sus capacidades a un verdadero superior es el camino a una vida plena. Pero un superior en rango y moral no es lo que Stevens tiene. Al final del día, él sirve a un hombre de carne y hueso, con sus propias fallas. La muerte de su padre solo refuerza esto, viendo que un día él podría terminar despojado de los deberes que son la fuente de tanto orgullo y pensando en las desgracias de su pasado. La señorita Kenton, por su parte, parece tener una apreciación por el servicio que provee, pero no se ha vuelto una parte de su misma esencia. Todavía puede imaginar una vida fuera del servicio y separar su vida laboral de su vida personal, sin que eso cause una crisis existencial en ella. Sin embargo, eso no significa que sea una persona perfecta. Claramente la señorita Kenton vive con un gran temor que guía muchas de sus decisiones. Ella le teme a la soledad. Esta es la razón por la que no renuncia a su trabajo luego del despido de las hermanas y por la que solo deja la mansión para casarse, incluso si es con un hombre que no ama. Hay que remarcar que esta última decisión también está influenciada por algo de frustración hacia la aparente antipatía de Stevens. Pero al describirlos de esta forma, uno no siente que son personajes bien desarrollados, al contrario, se sienten algo superficiales. Vemos personajes guiados por un muy claro y directo proceso interno emocional o intelectual que no es muy reconocible en la vida real, es decir, no se sienten naturales. Quiero dejar muy claro que no estoy haciendo una crítica al estilo de los creadores de la película o al libro, sino más bien estoy usando este hecho para intentar ver más claramente las ideas que estos deseaban transmitir con estos personajes, o las ideas que la película final contiene, ya sea intencionalmente o no. Y al pensar en esto, tengo que admitir que esta no es una historia de amor o necesariamente una tragedia. Es algo que considero más especial que eso. Es simplemente innegable que el tema común entre la historia de Darlington y la de Stevens y Kenton es el arrepentimiento.
Darlington con el tiempo se arrepiente de su forma de pensar y las acciones que han causado directamente daño a tantas personas. Stevens se arrepiente de no haber confesado su amor a Kenton, guiado por un sentido del deber inflexible. Y Kenton se arrepiente de no haber tenido la fortaleza de sus propias convicciones, temiéndole tanto a la soledad que termina atrapada en terribles situaciones. Muchas otras historias terminarían con estos personajes enmendando sus errores y ganando algo de alivio en su arrepentimiento, haciendo de este sentimiento un motivador para el bien, una fuente de energía emocional que nos empuja a tomar responsabilidad de ayudar al prójimo, expresar nuestros sentimientos o incluso enfrentar nuestros temores. Pero esta no es ese tipo de historia. Aquí los errores son finales. Esta narrativa resalta que hay errores que no pueden enmendarse. Demasiado tiempo ha pasado para intentar ayudar a aquellos que lastimaste. Las personas y sus circunstancias han cambiado tanto que tus propios sentimientos no pueden ser correspondidos o validados. Y el enfrentar tus temores puede no resultar ya relevante o productivo. Esta cruel realidad es a la que nuestros personajes se enfrentan hacia el final de nuestra historia. Y pido que, por favor, noten que la película no termina precisamente allí. Todavía hay algo que considerar. A pesar del pesimismo o tono sombrío que probablemente he estado utilizando en este video, no quiero implicar que la película solo busca deprimir a su audiencia. Realmente no lo creo. Más bien, considero que busca ofrecer una vista a una realidad deprimente, mientras que al mismo tiempo nos muestra el siguiente paso lógico. Sí, Stevens y Kenton nunca expresaron sus verdaderos sentimientos entre sí, y nunca podrán tener una vida juntos de la forma que seguramente hubiesen querido. Pero en una vida hay muchas decepciones, y todas, excepto la última, están seguidas de más tiempo y más vida. Kenton no habrá conseguido la confesión de amor de Stevens o recuperado los años perdidos por su matrimonio apresurado, pero ha descubierto el amor por su esposo y una nueva etapa en su vida, ayudando a su hija con su nueva nieta, algo que podemos ver que le trae mucha felicidad y emoción. Stevens falló en su misión de reclutar a Kenton y recuperar el tiempo perdido con ella, pero vemos una nueva etapa en su vida abriéndose. El congresista Lewis se nos muestra como un hombre con todas las características nobles que le faltaban a Darlington. También es un hombre con una familia que busca revitalizar el hogar con la ayuda de Stevens. Esta es una nueva época para la mansión que podría ser lo que Stevens siempre ha deseado, alguien merecedor de su lealtad y servicio. No son perfectos finales felices, pero sí reflejan una importante esperanza, el que tus errores, por más permanentes que sean, no tienen necesariamente que petrificar tu vida. Hay todavía un futuro más allá de ellos, incluso un futuro feliz y próspero, si estás abierto a nuevas posibilidades. La antítesis de esto está en el destino de Lord Darlington. En su caso, su error fue igualmente definitivo, y su vida quedó definida por él mismo. El resto de sus días fueron utilizados en pensar y vivir en arrepentimiento. No parece haber buscado algo nuevo, ningún cambio, solo la realización de su propia culpa hacia el final de su vida y un solitario final. Claro, para este personaje, las consecuencias de sus actos fueron mucho mayores, pero ni siquiera vimos un intento de ayudar a aquellos afectados por la guerra, o brutalizados por el régimen nazi. Solo un retraimiento que no ayudó a nadie, mucho menos a Darlington. Lo que queda del día es una película un poco inusual, y la verdad no me sorprendería si la mayoría de la gente la considerase demasiado lenta o insípida. Se toma su tiempo desarrollando los personajes e incluso hacia el final no son individuos particularmente complejos, pero el mensaje y la forma en que es presentado me parece muy valioso. Al final, creo que esta historia puede ser apreciada fácilmente si sabes en lo que te estás metiendo. Puedes apreciar la sutil actuación y hermosos adornos que nos provee la cinematografía, o apreciar la sobria conclusión de los eventos y el pequeño rayo de esperanza hacia el final. Esta película vale la pena. Gracias por ver nuestro video. Podrás encontrar más recomendaciones, comentarios y momentos interesantes de todo tipo de películas en nuestra cuenta de TikTok. También aceptamos sugerencias de películas para ver en nuestros comentarios. Gracias por visitarnos. Adiós.